Perfecto. A ver, ya está. Bien, muy buenas noches. Ya estamos conectados para la segunda transmisión el día de hoy, lunes 22 de marzo del año 2021. Bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Continuamos con el desarrollo de más cursos y hoy vamos a estar llevando a cabo el tema de higiene industrial. Ya es la segunda sesión. Recordad que hace unos días se llevó a cabo la sesión número 1 para los que estuvieron conectados o en su defecto los que recién se conectan. Les damos la cordial bienvenida y comentarles pues nuevamente que se va a llevar a cabo la continuación, en este caso la sesión número 2, y para lo cual estamos ya conectados con el docente, con nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero Luigi Hernández Troncos, ya que va a estar a cargo de la sesión. Obviamente tiene la experiencia y nos va a estar compartiendo información valiosa. Desde ya también la invitación para que puedan ingresar sus preguntas, comentarios, a través de la página de Facebook, ¿no? Donde se está transmitiendo este curso en vivo. Pueden estar ya ingresando. Estaremos hasta las 8 con el desarrollo del curso con un tema de actualización. ¿Ya? Para la certificación, en la parte inferior tenemos el número de WhatsApp, el 951-428884. Justamente aquí vamos a proyectar a ver la siguiente imagen para que... bueno, nos estaban preguntando acerca de la certificación y ahí proyectamos, ¿no? Ahí está. Ya para la certificación tenemos dos opciones. La certificación en la modalidad digital, el cual se envía al correo, ¿no? Y el certificado físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. En ambos casos, la certificación viene con el video grabado también y con los materiales correspondientes, el cual se envía al correo, ¿no? Y respondiendo a temas de seguridad, muchos nos preguntaban si la certificación tiene algún código de poder validar más adelante cuando se presente en alguna convocatoria. Por supuesto que sí, ya todas las certificaciones salen con un código QR, ya ahora los códigos QR, ¿no? Les va a permitir fácilmente escanear el certificado, el código QR viene impreso en el certificado y de esta manera la validación se lleva de manera rápida automáticamente que conduce al registro en el sistema que mantiene ENCAP. Ya, así que respondiendo ahí está sobre las certificaciones. Todas las demás preguntas de costos, medios de pago, en cuánto tiempo me llega el certificado, entre otros detalles, pueden escribir al 951-428884. Y si desean ver más cursos, porque estamos ampliando la lista de cursos en diferentes áreas, acá les comparto rapidito, pueden ingresar a la página encap.edu.pe. Ahí tenemos más de 150 cursos certificables a nivel nacional en diferentes áreas: ambiental, arquitectura, ingeniería, gestión pública, medio ambiente, entre otros cursos también. Ya, así que cordialmente invitados para que puedan ubicar el curso de su interés y luego comunicarse al número de ENCAP. Aquí está.
justo estamos subrayando el número de WhatsApp. Bien, ahora sí, retornamos al curso, así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero Luigi Hernández. Estimado Luigi, muy buenas noches. Coméntanos, por favor, brevemente la continuación, en este caso, el tema a tratar el día de hoy, y ya mismo damos paso con el tema. Sí, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tratar la segunda parte de higiene industrial en algunos agentes físicos que quedaron pendientes, como el tema de vibración, lo que es dosis letal media y concentración letal media, ¿no? Vamos a hablar brevemente de eso. A Genial. ver. Bien, entonces, a ver, ya ahí está, ya está habilitada la opción de poder compartir para poder dar inicio con el curso el día de hoy, ¿ya? Así que los que están Ya. conectados, también por favor compartan la transmisión, escriban desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, lunes, inicio de semana. Continuamos capacitándonos, continuamos aprendiendo, que es la mejor herramienta para salir adelante y aprovechar esas oportunidades. Bien, listo, Luis, ya podemos apreciar las láminas, así que cuando gustes. Ok. Sí se aprecian las láminas, ¿no es así? Sí, se aprecia. Ya, listo. Ok. Ok, bueno, nos quedamos en un agente físico, el ruido, ¿no? Este es un agente físico que nunca falta en los ambientes de trabajo, definitivamente, hasta en una oficina encuentras este agente físico que de alguna manera afecta, ¿no?, a la salud tanto física de la persona como de manera mental. Trabajar con ruido no es fácil, te estresa, de alguna manera te deja el oído con una especie de zumbido, te hace doler la cabeza. Entonces, es importante que todas las empresas tengan un control de este agente físico, ¿no? Y elegir qué EPP son necesarios para minimizar los niveles o atenuar los niveles de ruido, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el límite máximo de ruido que puede soportar el ser humano? ¿Es lo mismo sonido y ruido? La mayoría te dicen, no, el límite máximo de ruido que puede soportar una persona es 85 decibeles. Yo le diría, no necesariamente, porque el nivel de decibeles está relacionado de manera inversamente proporcional con el tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongamos un puesto de trabajo. En una discoteca, los DJ son personas que están expuestas a mayores decibeles, 120 decibeles, 100 decibeles. Y muchos de ellos no están sordos, no se han quedado sordos. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición es muy corto. Por lo general, los DJ trabajan fines de semana, un par de horas y se retiran. Entonces, el nivel de decibeles que puede afectar la salud de una persona es inversamente proporcional al tiempo de exposición. Ahora, el sonido y ruido es lo mismo, tienen algo de alguna manera atado, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sonido se puede definir como cualquier variación de presión en un medio elástico, en el aire, agua o algún otro medio que el oído humano puede detectar. En sí son ondas, ¿no? Perturbación de ondas que se propagan a través de un medio, ¿no? Y que muchas veces lo podemos receptar con el oído humano, ¿no? Mientras que el ruido no, el ruido es un tipo de sonido que ya de alguna manera es un sonido no deseable, un sonido que ya fastidia, un sonido que te altera muchas veces y que fisiológicamente puede ser dañino si es que estás con mucho tiempo expuesto a él. Por ejemplo, mayormente el ruido es medido con una unidad derivada, no es una unidad fundamental, es una unidad derivada llamada el decibel, que es una unidad logarítmica, ¿no? Que sirve para medir los niveles de potencia de ruido. También se utiliza mucho en lo que es la construcción de amplificadores, ¿no? Entonces,
si comenzamos, si ven la diapositiva en la parte de abajo, 0 es el umbral de audición, es prácticamente nada, es lo que puede percibir el ser humano, ¿no? 10 decibeles es una respiración tranquila. Por ejemplo, yo estoy generando 10 decibeles si obviamos obviamente el ruido que se genera en la calle, ¿no? Definitivamente. 20 se genera en una biblioteca, 20 decibeles, 40 decibeles una conversación. Ahí ya se empieza a percibir, porque los de 40 para abajo es muy difícil que el oído capte ese nivel de ruido. En cambio, ya hablando 40 decibeles para arriba, ya se puede captar, ya se puede hacer la distinción. De 50, 60 decibeles estamos hablando aglomeración de gente, digamos una agencia de viajes, ¿no? 70 decibeles es una aspiradora, 80 decibeles es un tren. Si seguimos subiendo, si te das cuenta, los colores van cambiando. ¿Qué quiere decir? Que conforme va subiendo va subiendo el nivel de ruido, puede ser de alguna manera más dañino para la persona. Como ves, estos niveles a partir de 100 decibeles para arriba, el tiempo de exposición que puede estar expuesto a la persona ya es muy corto. ¿Qué quiere decir? Que en tan solo en menos de una hora, un par de minutos, ya puede generar daños al oído. Por ejemplo, 140 decibeles, estamos hablando del umbral del dolor. Ya empieza a dolerte. 142 decibeles, estamos hablando de récord Guinness de ruido en un estadio. 180 la explosión de un volcán y 200 una bomba atómica, que definitivamente si tú estás expuesto a mayor a 140 decibeles, hay la posibilidad que se te rompa el tímpano. El umbral límite, mayormente cuando nosotros, digamos de alguna manera, controlamos los niveles de presión, el nivel de ruido, siempre hablamos de niveles de presión sonora. De acuerdo al nivel de presión sonora, por medio de una fórmula se hace el cálculo y se determina el nivel de decibeles. Entonces, el umbral mínimo de audición es 20 micropascales, o sea, una presión muy pequeña. Pero ya hablando, el umbral máximo de audición es 100 pascales. Ahí sí puedes ya percibir un pequeño dolor en el oído. Y ya hablando 200 pascales, que es la presión del sonido, ya hablamos de ruptura del tímpano. El estar expuesto a niveles de ruido muy alto puede generar hipoacusia o de alguna manera generar laberintitis. ¿Qué es laberintitis? Eso le pasó a mi señora madre. Nosotros tenemos una telita en el oído que cuando nosotros estamos expuestos a mucho ruido, esa telita se puede quebrar, se puede romper. Y cuando se rompe, pierdes el equilibrio, no te puedes mantener en pie. O sea, esa telita te da el equilibrio. Por eso la laberintitis es el laberinto del oído que tiene una pequeña telita de cobertura que cuando se rompe, pierde rotundamente el equilibrio. Es como que hayas tomado bastante y no te puedes poner en pie porque toda tu cabeza te da vueltas. Entonces hay que tener un poco cuidado con los niveles de ruido. Para calcular los niveles de decibeles hay una fórmula. Todo esto se hace a través de logaritmos. Para determinar el nivel sonoro en decibeles es igual a la fórmula 10 por logaritmo de la presión sonora entre la presión sonora mínima, que es 20 micropascales. Ese sí es una constante, definitivamente. Mientras que el de arriba sí es una presión que puede variar dependiendo del medio. Entonces, si tú reemplazas esos datos y operas, te vas a venir el nivel de presión sonoro en decibeles. Ahora, cuando tú tienes muchas máquinas que generan diversos tipos de decibeles, no debes de sumar, porque no se suma como si fuera un cálculo aritmético. No. Para ruido es diferente. Y ahora lo vas a ver. Por lo general, cuando tienes muchas máquinas o algunas máquinas donde hay variación de ruido, cada máquina genera un ruido, tenemos una fórmula que es
el nivel de decibeles total es igual a 10 por el logaritmo, y ves una sumatoria. Esa sumatoria quiere decir que hay una fórmula en la cual los niveles de decibeles, o sea, el 10 vas a elevarlo al nivel de decibel que haya arrojado tu sonómetro. SLI es el nivel de decibeles de tal máquina. Por ejemplo, yo tengo una máquina que genera 65 decibeles. Tengo otra de 45 decibeles. Tengo otra de 50. Entonces, cada uno de esos valores se divide entre 10. Y ese resultado va a ser la potencia de un 10. Se suman y te da un resultado. Y recién aplicas el logaritmo. Así es como calculas el nivel de decibeles totales de un número de máquinas o de fuentes de ruido. Ahora, el nivel de ruido equivalente en una jornada, esto quiere decir, como se podría decir, el promedio, el equivalente. Que el equivalente es igual a 10 por logaritmo 1 entre t. ¿Qué es 1 entre t? Es el tiempo de la jornada. En este caso, dependiendo de dónde trabajes, si son 8 horas, 12 horas. Y esto va a ir multiplicado por la sumatoria de ¿qué? Este es parecido a la fórmula de promedio ponderado, el peso por la cantidad. Algo así. Es TI, si puedes ver acá, en esta partecita de acá, TI es el tiempo de una actividad. Ponte, no sé, el tiempo de torno, de poner una pieza en el torno. Yo para darle forma a una pieza me demoro 2 horas. Entonces mi TI es 2 horas. Multiplicado por 10 elevado ¿a qué? A mi nivel de decibeles que genera esa máquina. Entonces supongamos, yo tengo una máquina torno que trabajo 2 horas y me genera 40 decibeles. Entonces acá pongo mis 40 decibeles entre 10 y esa cantidad va a ser mi potencia de 10. Lo tengo que multiplicar por el número de horas al cual yo estoy expuesto a esa actividad. Y con cada actividad que haya en un recinto, hago el mismo procedimiento. Y con eso me da un nivel de decibeles equivalente, como se podría decir, el promedio. Igual es acá, si yo, por ejemplo, tengo un torno que genera 60 decibeles, entonces pongo 60 entre 10 y pongo 10 elevado a la 6. Tengo, digamos, una máquina, un esmeril que me genera 50 decibeles, 50 entre 10 sería 5, 10 elevado a la 5. Y esos dos, el 10 elevado a la 6 más 10 elevado a la 5 se suman. Así es, uno te genera la cantidad total de decibeles y otro te genera lo que es el promedio de ruido. ¿Ok? Ahora, en los sonómetros, aquellos que si en algún momento quieren seguir esta rama de higiene ocupacional, hay una pequeña ramita que se llama los monitoreos ocupacionales. El quien les habla ha trabajado 1 año y medio en monitoreos ocupacionales y en los sonómetros muchas veces se hablan de decibeles tipo A y decibeles tipo C. Los decibeles tipo A son niveles de ruido captados por el oído humano, que podemos captarlo. Pero los decibeles tipo C son el total de ruidos que hay en un ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay ruidos que no los podemos percibir? Absolutamente no. Hay ruidos que no los podemos percibir. Por ejemplo, bueno, en mantenimiento predictivo hay una actividad que se llama análisis de ultrasonido. Es una máquina que tiene como una especie de, como un imán, ¿no? Una especie de, una cosita larga que la pones en la máquina y la máquina genera un ruido que tu oído no lo puede percibir. Pero ese ruido es su frecuencia es tan alta, no lo puedes percibir, que llega justamente a las partes rajadas de la máquina y de alguna manera detecta la degradación de la pieza. Ahí, por ejemplo, utilizan los decibeles tipo C, porque son ruidos que no lo podemos percibir. Que claro, decibeles tipo C es el conjunto, los que podemos percibir y los que no podemos percibir. Ahora, esto es lo que te dije. No necesariamente el nivel de ruido 85 es el máximo que puede tolerar la persona. Es dependiendo, y eso va a depender del número de horas al cual estés expuesto. Por lo general, el ser humano solo puede estar expuesto 85 decibeles en un lapso de 8 horas.
Si estamos hablando 90 decibeles, el nivel de exposición, o sea, el tiempo de exposición se va a reducir. ¿Y cómo se determina el tiempo de exposición? Bueno, aproximadamente se hace con esta fórmula. TN, el número de horas permisible, o sea, el número de horas al cual podemos estar expuestos a un nivel de ruido, que vendría a ser igual a 8, que es el número de horas que normalmente es 8 horas por día, dividido entre 2 elevado a que al nivel de ruido equivalente menos 85 entre 3. Entonces, si tú pones 85, sale 0, 2 a la 0 es 1, y ahí te sale, pues, ¿no? Si estamos hablando de 85 decibeles, podemos tolerar un máximo de 8 horas. Ahora, si tú quieres poner 90 decibeles, 90 menos 85 entre 3, y haces la división y te sale el tiempo en horas. Así es como determinas. Mientras más nivel de ruido estés expuesto, el nivel de horas es menor. Ahora, hablamos de dosis de ruido. ¿Qué es una dosis de ruido? Por lo general, los monitoreos con sonómetro mayormente son del ambiente de trabajo. Pero, por ejemplo, si hablamos de un soldador, su ambiente no es fijo, sino él se para moviendo por diversas partes de la empresa. Entonces, él está expuesto a varios niveles de ruido. Entonces, como está expuesto a varios niveles de ruido porque él se traslada por diversos puntos, es donde aquí hablamos de dosis de ruido. Cuando el puesto de trabajo no es fijo a un ambiente, sino está en diversos ambientes, por lo cual el monitoreo es un poco diferente, porque eso ya se hace con una máquina dosimétrica de ruido que se coloca en la persona y le va monitoreando a la persona, así se esté trasladando, va a medir los diversos niveles de ruido que hay en el ambiente. Ahora, por lo general, la dosis de ruido se mide en un lapso de tiempo, una muestra representativa de 6 horas, para decir verdaderamente, este es el nivel de ruido que está expuesto un soldador, este es el nivel de ruido que está expuesto un mecánico, este es el nivel de ruido en el cual está expuesto un tornero, porque ellos se paran moviendo. Entonces, la dosis de ruido mayormente está representada por un tema de porcentaje, que es igual al TM, que es tiempo en el cual el trabajador estuvo expuesto en el ruido. 8 es la jornada total, multiplicado por 2. 2 elevado a ¿qué? A nivel de ruido equivalente al nivel promedio menos 85 entre 3. Mayormente la dosis se representa en porcentajes, ¿no? Efectos negativos de la exposición de ruido, entre ellos tenemos restricción auditiva al escuchar advertencias e indicaciones, y eso es muy fatal, definitivamente. Alteraciones de equilibrio, lo que te dije, laberintitis, cefalea, dolores de cabeza, que es característico. Efectos psicológicos, algunos se ponen irritantes, que ni siquiera les gusta que los toquen porque se alteran. Lentitud, imprecisión en las tareas intelectuales y por último, hipoacusia y sordera. Ahora, vibración. Es también una perturbación de onda, al igual que ruido. Pero aquí hay una pequeña diferencia, que el ruido sí se puede propagar a través de un espacio, tiene un movimiento y tiene un desplazamiento. Las vibraciones no, las vibraciones son longitudes de ondas o perturbaciones de onda que se quedan estáticos en un solo lugar y no se pueden explayar, se quedan así, se quedan en un solo punto. Mayormente, las vibraciones se expresan en forma de aceleración, en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, los tipos de exposición son cuerpo entero y mano-brazo. Por ejemplo, cuerpo entero, bueno, les expliqué que yo trabajo en una empresa de transporte, entonces muchas veces los pilotos están sentados casi toda una jornada en una maquinaria donde está en constante movimiento por las curvas, los baches, entonces ellos están expuestos a vibraciones. Y mano-brazo, eso ocurre mucho en las constructoras cuando utilizas el taladro, la pistola neumática, donde la vibración hace que tu cuerpo se mueva de una manera tan rápida que tú ves si solo estás temblando nada más. Bueno, por lo general las vibraciones se presentan en forma de ondas y mayormente te afecta
en todas las partes de tu cuerpo, en las 3 dimensiones. Por lo general, cuando se hace el cálculo de vibraciones, siempre se tiene que hacer en las 3 dimensiones, en el eje Y, en el eje Z y en el eje X. Obviamente aquí se aplican los principios de movimiento ondulatorio, donde cada onda tiene un punto de equilibrio, tiene una cresta, una amplitud, un valle, un nodo. Entonces se dice que cuando la velocidad es cero, ¿cuándo se dice la velocidad es cero? Cuando ya pasa en su punto de equilibrio, y obviamente la aceleración es la frecuencia angular multiplicado por la amplitud elevado al cuadrado. Cuando la amplitud es cero, eso ocurre en un nodo o punto de equilibrio, la velocidad se hace la frecuencia angular multiplicado por la amplitud. El cálculo de vibraciones, obviamente, esto se hace con una máquina medidora de vibración, que es un equipito donde tiene una especie de imán que se coloca en la máquina y se tiene que medir. Ahora, dependiendo, viene el integrado o viene el simple, porque el simple tienes que ponerlo en los 3 ejes y medirlo cada 15 minutos. O sea, por ejemplo, tengo una máquina, un montacarga, yo pongo el imán en el eje en Z, de manera vertical. Entonces tengo que medir por 15 minutos cuánto es la vibración de manera vertical. Luego, 15 minutos pongo el imán de manera horizontal. De manera horizontal. Mido por 15 minutos y tengo la aceleración en el eje X. Me faltaría la aceleración en el eje Y. Al finalizar, yo tengo que hacer un cálculo general de todas las vibraciones, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Por qué? Porque la vibración te afecta en las 3 dimensiones, porque estamos hablando de cuerpos, volúmenes, no estamos hablando de superficies. Por lo tanto, un volumen siempre va a estar afectado en las vibraciones en las 3 dimensiones, ¿no? Y por eso tenemos la aceleración general, ¿no? La aceleración resultante, ¿no? Ahora, esta fórmula de acá es como una aceleración promedio, que eso va a determinar el tiempo en la cual está expuesto a un nivel de aceleración. Ponte, ¿no? Supongamos, yo soy un mecánico, entonces yo subo, mi trabajo es probar el bus, cómo funciona. Entonces, yo arranco el bus por un cierto tiempo, estoy expuesto a un tiempo y genera una vibración, una aceleración. Luego de ello me bajo y utilizo la pistola neumática por 2 horas más. Entonces utilizo T, que vendría a ser 2 horas, y el nivel de aceleración elevado al cuadrado. Y por cada una de esas actividades se da un nivel de aceleración dividido entre el tiempo de exposición. Y dime, ¿eso lo podemos hacer siempre? No, no te preocupes, porque las máquinas, las máquinas que analizan bueno, en algunos casos se le dice vibrómetro, no me gusta utilizar ese término, ya te calculan la aceleración ponderada, ya automáticamente. No es necesario hacer los cálculos, pero es importante que tú lo sepas, ¿no? ¿De dónde salen esos cálculos? ¿Por qué salen? Porque es importante que un higienista no todo lo haga de manera automática, sino sepa de dónde salen esos valores. Entonces, como hablamos acá, esa es la aceleración promedio, que es igual en el tiempo referencial de 8 horas, multiplicado por la sumatoria de la aceleración. La anterior fórmula que vimos es, digamos, cuando estás expuesto, como ya saben, integrales digamos, cuando tú quieres sumar unas partes infinitesimales, o sea, tiempos muy pequeñitos que ya ni siquiera podemos percibirlo, pero de alguna manera al hacer la integral se suman todos esos tiempos infinitesimales, pero por lo general nosotros utilizamos esta fórmula, que vendría a ser el nivel de aceleración al cuadrado de una actividad multiplicado por el tiempo de esa actividad. Supongamos, yo manejo un carro, la aceleración, no sé, me da 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 horas, ya. Después, mi actividad es utilizar la pistola neumática, donde me genera una aceleración, no sé, de 4 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando por 3. Esos dos se suman y se divide entre el tiempo
el tiempo de la jornada, que en ese caso vendría a ser 8 horas, ¿no? Acá tenemos unos efectos negativos. Si estamos hablando de frecuencias muy bajas de 1 Hz a 1 Hz, que ya sabemos que Hz son oscilaciones por segundo, estimulación del laberinto del oído, sí, de alguna manera te puede generar laberintitis. Si es acumulativo, al instante no, pero si tú estás expuesto mucho a niveles de vibración, sí te puede afectar, no acá, puede ser de acá unos 5 años, 10 años, y ahí sí se genera lo que es una famosa enfermedad profesional, ocupacional. Trastornos en el sistema nervioso, definitivamente, estar en vibración, definitivamente los nervios se te atrofian. Mareos y vómitos, estamos hablando de una frecuencia muy baja. Frecuencia baja, estamos hablando de 1,80 Hz, o sea, 80 oscilaciones por segundo, estamos hablando de una así más o menos. Lumbalgia, hernias, te puede de alguna manera degradar lo que son los discos de la columna. Hernia, pinzamientos discales. ¿Qué son los pinzamientos discales? Es justamente cuando, por ejemplo, yo sufro de eso. Algunos de tus nervios son apretados entre, de alguna manera, cervical y cervical. Entre cervical hay unos espacios. Entonces, muchas veces los nervios se meten entre esas pequeñas aberturas. Entonces, cuando las cervicales aprietan, se siente un dolor muy intenso, muy horrible, definitivamente. Entonces, el estar expuesto a vibración es como decir que tu articulación está expuesta a torques bien chiquitos. Es como que hagas esto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mi articulación está haciendo un torque. Torque es un movimiento, una fuerza en respecto a una distancia de manera perpendicular, ¿no? Esta es la distancia de un centro y aquí le aplico una fuerza, entonces yo hago esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi articulación se va degradando, ¿no? Trastornos de vista, definitivamente, por ejemplo, siempre se dice de que no es recomendable que leas en un carro porque tu vibración va, tu vista va a estar así y tu pupila va a estar moviéndose y de alguna manera te genera alguna deficiencia, ¿no? Síntomas neurológicos. Y si estamos hablando de exposición de 80 a 1500, artrosis, daños a las articulaciones, lo que te dije, lesiones en la muñeca por movimientos repetitivos de alta frecuencia, aumento de índice de enfermedades estomacales y síndrome de Raynaud. Aquí tenemos los límites máximos permisibles, definitivamente esto es de la 375-2008, como puede ver, y siempre los niveles de aceleración promedio siempre se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos lo que es en mano-brazo y aquí tenemos lo que es cuerpo entero. Niveles de acción de 0,5 metros al segundo y lo que es el límite promedio como máximo es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Radiación UV. La radiación UV es otro agente físico en la cual todos estamos expuestos. Y no quiere decir esto, y eso sí hay que grabárselo, el hecho de que sea un día nublado no quiere decir que no estés expuesto a radiación UV. Si estás expuesto, la radiación UV igual traspasa las nubes, igual llega. Por eso hay una ley, la 3102, que es la ley de protección de radiación UV, donde se les exige a las empresas de que los trabajadores estén con una protección ante niveles de radiación. Sí, definitivamente hay varios tipos de radiación. Por ejemplo, tenemos las radiaciones electromagnéticas, que es un tipo de radiación que se genera mayormente cuando hay campos eléctricos o hay presencia de electricidad, por ejemplo, en los transformadores, en las torres de alta tensión, donde mayormente las radiaciones electromagnéticas se propagan tanto en forma de ondas eléctricas y de ondas magnéticas. Ahora, las radiaciones corpusculares, estamos hablando ya de lo que es radioactividad, definitivamente. Tenemos un núcleo radioactivo y aquí se generan lo que son partículas o radiación alfa, que mayormente son núcleos de helio, radiación beta y la radiación gamma. Definitivamente la que es supermortal es la radiación gamma, porque ya se propagan en forma de ondas y pueden traspasar incluso
placas de plomo. Por ejemplo, esta donde se produce mucho en los rayos X, por eso siempre se dice que en las clínicas de salud ocupacional, los cuartos de rayos X tienen que tener una serie de especificaciones, por ejemplo, las paredes de plomo, en sí, una serie de cosas, porque este tipo de radiación es muy peligroso, ¿no? Es fulminante muchas veces, porque traspasa todo el cuerpo humano, traspasa órganos, ¿no? Por su efecto biológico tenemos los no ionizantes. Los no ionizantes de alguna manera tienen esa característica de se forma como una especie de imán que captura todos los iones de tu cuerpo, ¿no? Cuando un elemento radioactivo entra, captura varios iones, ya sea en tu cuerpo o en el ambiente, ¿no? Y los ionizantes que mayormente son radioactivos, ¿no? Los no ionizantes tenemos torres de alta tensión, torres de comunicación, antenas de comunicaciones. Yo muchas veces he medido con el gaussímetro los niveles de campo electromagnético de las torres de alta tensión. Por lo general son bajas, pero obviamente también influye el tiempo de exposición. Cuando las personas no se recomienda que vivan, ya y según se ha demostrado en estudios, que no se recomienda que vivan cerca de las torres de alta tensión, por lo menos una distancia de 100 metros aproximadamente, porque se ha presentado casos de leucemia. Por tanto tiempo estar expuesto, de alguna manera te quita el hierro de la sangre, ¿no? La clasificación de radiación UV, estamos hablando de radiación UVA, que son 315 nanómetros a 400 nanómetros. Perdonen. Radiación UV, que estamos hablando de 280 nanómetros a 315 nanómetros. Y radiación UC, que es de 180 a 280 nanómetros. No hay una legislación nacional referente a los límites máximos permisibles, límites mínimos, pero muchas veces esto ya es en otros tipos de, ¿cómo se llama?, de normativa internacional, que el tiempo de exposición estamos hablando de densidad de energía o de potencia de 1 joule sobre centímetro cuadrado, o también expresado en 1 joule sobre centímetro cuadrado. Nosotros no podemos estar expuestos, podemos estar expuestos menos de 16 minutos, mayor a 16 minutos sí puede generar daños, ¿no? Y 1 megawatt sobre centímetro cuadrado mayor de 16 minutos. Ahora, otro tema muy importante es que la radiación UVC es utilizado justamente, bueno, en mi empresa lo utilizan mucho, lo que es para la eliminación de microorganismos, por ejemplo, el COVID. El COVID, tenemos una máquina de radiación UV que de alguna manera elimina, ¿no?, el 99% de los microorganismos presentes en una superficie de trabajo, pero también es dependiendo de la distancia. Pero obviamente cuando hay ese tipo de radiación UVC, lo recomendable es que la gente se retire de ese lugar porque puede hacer daño a la vista, ¿no?, a la pupila, ¿no? Acá tenemos un tiempo máximo de exposición permitido para piel y ojos, y de una longitud de onda de 200 nanómetros, 315 nanómetros, que eso va también a variar dependiendo del tiempo de exposición, ¿no? Inversamente proporcional. A mayor cantidad de densidad de potencia, el tiempo de exposición va a ser mucho menor. Ahora, ¿eso también tiene que ver mucho con el color de piel? Sí, pues sí. Hay personas que de alguna manera su piel es mucho más sensible a la exposición de radiación del sol, como hay otras personas donde en la cual los efectos también hacen daño, pero no a corto plazo, sino a mediano plazo. Todos nosotros tenemos que tener protección para la radiación UV. Por ejemplo, yo soy una persona de tez oscura. Si bien es cierto, mi piel no es tan sensible al sol, pero definitivamente si yo estoy expuesto al sol por mucho tiempo, a mediano plazo sí puedo ver efectos negativos en mi piel, ¿no? Aquí hay 5 tipos
fototipo de las personas, estamos hablando de las personas donde la cual su piel es muy blanca, prácticamente muy blanca definitivamente, ellos sí son muy sensibles al sol. Por ejemplo, no sé si recordarán el cantante de pop Michael Jackson. Él, por ejemplo, era el fototipo 1. Bueno, él era en sí morado, ¿no? Pero de alguna manera sufrió una enfermedad su piel se era súper sensible al sol, por eso siempre salía con paraguas. Este tipo de personas, su pigmentación es muy, muy, muy blanca. Entonces, es tan sensible que sí le puede hacer daños. Después tenemos ya el tipo 2, que son los caucásicos, ¿no? O los rubios, blancos mayormente. Conforme va al fototipo 3, va oscureciendo la piel, como pueden ver, hasta llegar al fototipo 6, que es la raza negra, ¿no? Por lo general, nosotros estaríamos acá, por lo general, ¿no? Lo de nosotros los peruanos somos mestizos, ¿no? Entonces, por lo general, estamos entre el fototipo 4 al fototipo 5, ¿no? Esto mayormente, el fototipo 2 son mayormente en otros tipos de zona, por ejemplo, en Europa, ¿no? Ellos son más sensibles al sol, ¿no? Entonces, por cada tipo de fototipo, hay un tiempo de exposición en minutos. Por ejemplo, si estamos hablando un fototipo 1 con un índice, por ejemplo, los índices UV están clasificados del 1 hasta el 15 y está clasificado por su nivel de potencia, megawatt por centímetro al cuadrado. Los niveles bajos, estamos hablando 1 y 2, con potencia de 2.78 hasta 5.57. Los niveles medios, que son de 3, 4 y 5, desde 8.35 a 13.9. Alto 6, 7, muy alto. Cuando estamos hablando a partir de esto, ya pueden generar daños severos a la vista o a la piel, ¿no? Entonces, por cada fototipo hay un tiempo en minutos como máximo que puede tolerar. Mayor a eso sí puede generar daño. Igual que el ruido, también. Ahora, por los índices de UV, se recomienda una serie de protección, por ejemplo, de 2 a menos UV, como es un tiempo de exposición bajo, puede estar al aire libre con mínima protección, definitivamente. De 3 a 5 moderado ya se recomienda gorros o bloqueadores solares, incluyendo sombrillas, ¿no? De 6 a 7 ya te piden más cosas, un factor de protección de 50 más o incluso mucho más, gorro, casco, anteojos, áreas, incluso no solo te piden protección, sino también ya estamos hablando de una jornal, tiene un tiempo de descanso, se les exige un tiempo de descanso. Por lo general siempre la radiación UV donde es más intensa es desde a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, es súper intenso, entonces se recomienda siempre descansos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y si estamos hablando de obreros, los obreros ponte, de cada hora, cada 2 horas siempre se pide un descanso de aproximadamente 10 minutos, ¿no? Acá están los tipos de protección, ¿no? De V2, por ejemplo, esto lo has visto mucho en los bloqueadores, ¿no? Ahora, agentes químicos, acá pasamos a lo que son los agentes químicos, ¿no? Todo material inerte capaz de ejercer un efecto adverso en un órgano o en un sistema biológico, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, yo trabajaba en un laboratorio como analista de minerales, entonces los niveles de protección eran muy altos. Yo tenía que ponerme protección respiratoria media cara y tenía varios tipos de cartucho. Tenía desde los protectores de polvo, tenía los de gases, que son los amarillitos, tenía los negros de vapores orgánicos, tenía todo tipo de cartuchos. ¿Por qué? Porque yo manipulaba ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, bromo líquido. Entonces, para esto de los agentes químicos tienes que tener muchos protocolos. En el laboratorio hay que ser súper cuidadoso porque cada ácido es volátil de alguna manera, entonces genera una serie de vapores que si tú lo inhalas puede entrar a tu sistema respiratorio y puede degradarlo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado eso.
¿Dónde se presentan mucho los agentes químicos? Bueno, en la mayoría de industrias de producción se presentan los agentes químicos. Por ejemplo, donde yo trabajaba, yo estaba expuesto a muchos ácidos, definitivamente. También hice monitoreos en una empresa de lejía, donde también habían bastantes productos químicos. Fui a una fábrica de ceras, también bastantes productos químicos, parafinas, oleofinas, compuestos orgánicos que eran un aroma muy fuerte, pese a que yo tenía la protección respiratoria. Entonces, se presentan casos muchas veces de personas, como a veces los trabajadores, yo sé que es muy fastidioso el utilizar la protección respiratoria porque suda esta parte. Entonces, a veces ellos se sacaban, pero el estar expuesto, algunos presentaban síntomas de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, porque ya entraban a tu torrente respiratorio, a tu sistema respiratorio, ¿no? Entonces, generaban ese tipo de síntomas y algunos ya eran trasladados a los centros de salud. Por eso hay que tener cuidado con los agentes químicos también. Los agentes físicos y químicos, tanto uno y el otro, son muy importantes. O sea, hay que tener un poco de cuidado. En toda gente hay que tener cuidado, ¿no? Agente químico es todo elemento compuesto químico que por sí solo mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado, vertido, incluido en el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de manera intencional o se haya comercializado o no. Aquí, vertido como residuo, bueno, yo también veo medio ambiente, veo lo que es el tema de residuos sólidos, la 1278 y el decreto supremo 014 2017. Y como sabrán, los residuos se clasifican, bueno, hay muchos tipos de clasificación, pero uno de ellos son los no peligrosos y los peligrosos. Los peligrosos son aquellos residuos que, a pesar de ser residuos, mantienen ciertas propiedades como explosividad, toxicidad, corrosividad, radioactividad. Entonces, no por el hecho de que tú lo tires a un tacho, no quiere decir que no va a ser nocivo, porque sí va a ser nocivo. Entonces, estos tipos de residuos tienen que ser tratados de manera especial, tiene que venir una empresa especializada, bueno, ahora ya no se dice EPS, sino se dice EO de residuos sólidos, autorizado por DIGESA, y que tenga la autorización correspondiente, y ellos no vienen y lo recogen como si fuera el camión de basura. No, definitivamente son camiones especializados, gente preparada, y estos residuos son llevados a lo que es los conocidos rellenos de seguridad. Los rellenos de seguridad justamente tratan residuos peligrosos. Por ejemplo, yo fui una vez a hacer monitoreos ambientales a una EPS conocida por Chilca más o menos, donde tiene un relleno de seguridad, donde son digamos, unas especie de, como especie de unas piscinas, para los que no saben, una especie de piscinas con unos taludes donde se segrega todo el residuo peligroso. Entonces, los trabajadores que monitorean esos rellenos de seguridad también están expuestos a agentes químicos. El olor era muy fuerte, definitivamente. Ahí echaban residuos químicos, inflamables, todo eso. Entonces, hay que tener cuidado con estos agentes químicos. Tiene que tener un manejo especial. Obviamente, cuando tú manejas tanto residuos como los agentes químicos, siempre tienes que ver la etiqueta, que tu producto esté etiquetado, que tu producto tenga MSDS, que es hoja de seguridad del producto, que tu producto tenga ficha técnica, es importante. La ficha técnica y la MSDS es importante que tú lo tengas. La ficha técnica es cómo manejar un producto para realizar un trabajo, y la MSDS es qué hacer en caso de contingencia. La MSDS te va a indicar en caso de intoxicación, en caso de incendio, en caso de ingestión, qué debes de hacer, ¿no? Incluso la MSDS te indica los EPPs necesarios para trabajar con ese producto químico. Entonces, por ejemplo, hay un decreto supremo que es el 015-2015, donde se indican los límites máximos permisibles de los productos químicos en un ambiente de trabajo, ¿no?
Por ejemplo, el puesto de trabajo, sí, son conceptos que están en el Decreto Supremo 015-2005, que el puesto de trabajo es el lugar donde se desempeña una actividad, donde se desempeña un número de trabajadores. El periodo de referencia se refiere sí, al jornal de trabajo o un tiempo en el cual una persona va a estar expuesta a un producto químico. Exposición ocupacional es cuando una persona está expuesto por su trabajo a ciertos agentes. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve, por ejemplo, yo trabajaba en el laboratorio desde las 8 de la mañana hasta hasta las 8 de la noche, 12 horas, en los cuales, por ejemplo, digamos, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, yo trabajaba con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, porque hacía el digestado de minerales. Ahí tengo una exposición ocupacional, porque mi trabajo estaba expuesto a gases inorgánicos, ¿no? Acá vamos a hablar del TBAA, del Estel y de valores límites permisibles, ¿no? Eso habla el Decreto Supremo 015-2005, ¿no? La clasificación de los agentes químicos. Por ejemplo, se clasifican en estado gaseoso y en estado sólido. Por ejemplo, en estado gaseoso estamos hablando los gases inorgánicos, lo que te dije, la exposición a ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, y bien que recuerda, incluso el ácido fluorhídrico me decían de que tan solo una pequeña porción, mira, cómo era tan letal ese ácido, que una pequeña porción yo tenía que ya salir disparado a dar el aviso al supervisor y que todos salgan por un radio, bueno, no recuerdo de cuánto era el radio, y teníamos que llamar al equipo Mattel para que limpien el desastre. Y no pueden limpiarlo como cualquier cosa, no, definitivamente hay todo un protocolo. Se llama un procedimiento Mattel, donde se arma un comando de respuesta, donde hay un comandante, 2 técnicos Mattel, un backup, 2 DICOM. Bueno, es todo un protocolo, se aísla, no es cualquier cosa, no es como el agua, no. El producto químico tiene una serie de protocolos para su limpieza y su deposición, ¿no? Cuando hablamos de vapores, estamos hablando de los productos orgánicos, derivados de productos orgánicos como parafinas, oleofinas, ¿no? Eh, o derivado de ciclo de, ¿cómo se llama?, de compuestos aromáticos, ¿no? Vapores de acetona, gasolina, alcohol isopropílico. Por ejemplo, esto está muy presente en las empresas donde se fabrica cera. Yo hice monitoreo en una empresa de cera donde utilizan muchos productos orgánicos como la benzina, fenoles, lo que es ciclobutano, todo lo que puedas, recordarás tu química orgánica, ¿no? Definitivamente. Y el olor era súper fuerte, era un olor bien penetrante. Entonces, a ver. Vamos a ingresar a una ronda de preguntas. Para terminar, el estado sólido son partículas de polvo, eso se produce más que todo en los ambientes de construcción, los humos de combustión, motores térmicos, soldaduras, incendio y fibras de amilato, fibras de vidrio. Eso, por ejemplo, también ocurre en mi empresa, donde muchas veces los de parabrisas, muchas veces tienen que pulir el vidrio para colocarlo, entonces ahí se desprenden unas partículas que son las fibras de vidrio, que también son considerados residuos peligrosos, ¿no? Ahí está. Ya para terminar, ya faltando un poquito en mi computadora. La media ponderada, esto nada más es referente al tiempo de concentración que puede estar expuesto una persona por 8 horas diarias. Esa es la concentración máxima que puede estar una persona expuesta durante 8 horas, que nada más es la concentración por el tiempo de exposición entre 8. El Estel es casi lo mismo, pero solo
puede estar expuesto por 15 minutos, nada más. Entonces, los valores límites permisibles son los niveles máximos en los cuales una persona puede trabajar en él. Pasado esto, te puede hacer degradaciones a tu sistema, a tu salud. Estamos hablando de TBAA, que estamos hablando ya en los límites máximos que tú puedes soportar en un rango de 8 horas. El TB Estel, que es el nivel máximo de concentración de productos químicos en 15 minutos, y el TB Saline, este es el fatal de todos. Este no puedes tolerar ni un segundo, porque si tú te has expuesto en una concentración en un segundo, te puede matar. Y estamos hablando de dosis letal media, que estos son mayormente los productos químicos, en lo que son insecticidas, dosis letal media, que son productos nocivos, que mayormente en las unidades son miligramos de compuesto. Es la cantidad de dosis, alimento que puede matar la mitad de una población o de un grupo de animales de prueba, mientras que la concentración letal media es una medida estándar que es la toxicidad del ambiente o del medio circundante que puede matar la mitad de un conjunto de animales de pruebas. Aquí tenemos los límites y bueno, eso sería todo. Gracias, Luis. Hemos llegado a la parte final de la transmisión del día de hoy. Bueno, pedirte en todo caso algunos comentarios finales en esta última parte o alguna recomendación respecto al curso de higiene industrial. Sí, es importante de que siempre los que quieran seguir el rubro de seguridad y salud tomen muy en cuenta el tema de higiene ocupacional. ¿Por qué? Porque el estudio de la higiene ocupacional te ayuda a tomar las medidas de controles más eficaces. Todos se enfocan en EPPs porque uno es, bueno, es más rápido, es más barato, pero no necesariamente es el más efectivo. La higiene ocupacional te va a ayudar a elegir las medidas de control necesarias para controlar estos agentes, ¿no? Pero sobre todo elegir el EPP correcto. No por el hecho de que tú hagas un trabajo, si vas a utilizar una mascarilla media cara con filtros, no necesariamente puedes utilizar nada más una mascarilla descartable para vapores orgánicos. ¿Por qué? Porque tu estudio de higiene ocupacional arroja que sí, efectivamente solo es necesario esto y podrías generar ahorros para la empresa. Eso es importante. Por eso la higiene ocupacional te ayuda más que todo a determinar las medidas de control, cuáles son las más efectivas y las que de alguna manera generan una rentabilidad para la empresa. Genial. Bien, Uli, muchas gracias. Entonces, nos estaremos reencontrando en una próxima sesión también en relación al tema de SOM, en relación también a la higiene ocupacional, que hoy en día tiene bastante demanda y hay que estar preparados en estos temas que acabamos de mencionar. Muchas gracias, Luis. Gracias, hasta luego. Bien, ya para finalizar, ahí ponemos el número de WhatsApp para la certificación, ¿ya? El 951-42-88-84 para que puedan certificarse tanto en la modalidad digital y en la modalidad en físico, con envío por encomienda hasta tu ciudad, más la diapositiva, más los videos descargables, todo ello a través de la información del WhatsApp, ¿ya? 951-4288-84 para que puedan escribir y puedan preguntar acerca de la certificación. Gracias, nos reencontramos en breve.